Hoy vamos a tratar de aclarar lo que ocurre con la recurrente y prolongada ceguera para con la fuerza de los invasores y el eventual destierro a Babilonia. Ello nos muestra que solo se puede dirigir la atención del pueblo a problemas ya maduros o más o menos aceptables entre el grupo y aceptables también para la autoridad. Ello implica mantener las angustias de los dirigentes y de los dirigidos en niveles más o menos tolerables para ambos, aunque ello implique decisiones de vida o muerte, de continuidad o de catástrofe. Eso es lo que vemos con Ezequiel, un profeta que vivió los últimos días de Judá y que fue uno de los primeros expatriados que fueron conducidos a Babilonia en el año 597 a.C., es decir, 11 años antes de la destrucción de Jerusalén por los invasores babilónicos en el fatídico año de 586 a.C. Ya en el destierro, a los judíos se les entregó tierras poco productivas y se les permitió organizarse internamente para llevar adelante una serie de trabajos forzados. Para esa época los judíos no tenían un régimen de autoridades para sus propios fines y propósitos, pero sí una estructura de organización interna basada en las tradiciones de sus sacerdotes y sus ancianos, quienes, subordinados y amargados, deben responder por el buen comportamiento del pueblo esclavizado y en el exilio. Ezequiel ya para entonces era un sacerdote que oficiaba en el templo de Jerusalén, y es él quien les transmite a los exiliados la noticia de que Jerusalén ha sido destruida, pero que muy posiblemente podrán volver a la tierra prometida. Sin embargo, condiciona el ansiado retorno, indicando que no podrán hacerlo por las próximas 6 o 7 décadas. Con ello, él es portavoz de una voz de esperanza, de una esperanza de retorno, pero al mismo tiempo de la eventual desaparición del pueblo judío. Ezequiel es el maestro de la alegoría y de la representación escénica. Con ello contribuye a generar un espíritu de cuerpo entre los exiliados, hablándoles de los proyectos de reconstrucción de Judá, una vez de que ellos vuelvan del cautiverio. A fin de cuentas, no hay mal que dure 100 años, les consuela el profeta. Con Ezequiel vemos una fascinante forma de llamar la atención de su pueblo a lo largo de muchos años. Histriónicamente, durante más de un año se muestra postrado en su lado izquierdo y luego por un periodo de otro año se vuelca sobre su lado derecho. Los cronistas dicen que de esa manera estaba haciendo notar los problemas entre el norte y el sur de la tierra prometida. Ezequiel cocina sus alimentos con estiércol, haciendo referencia a la podredumbre de Judá y a la podredumbre de Israel. Prepara un discurso lleno de metáforas, alegorías e imágenes para quienes ya se estaban olvidando de su tierra. Rehúsa hablar de cosas comunes y se limita a hablar de lo que sucederá con el retorno a las tierras de sus mayores. Su conducta es incomprensible para la mayor parte de los exiliados, pero atrae su atención y periódicamente los ancianos mandan a gente para ver y tratar de explicar el comportamiento de Ezequiel. Por ello, cuando Ezequiel se afeita la cabeza y distribuye sus cabellos en 3 partes iguales, para quemar una parte, esparcir al viento otra y cortar en trozos muy pequeños la tercera, y cuenta que una parte de Israel será destrozada y devorada por el fuego, el hambre y la peste. La otra tercera parte será dispersada por el viento en naciones muy diferentes. Y una tercera parte será víctima de una muerte violenta
por medio de la espada y otros instrumentos de destrucción. Y que Dios no tendrá compasión de ellos. Este profeta logra captar así la atención de los exiliados que se reúnen a comentar lo que semejante actuación y premonición significaba. Se reúnen, discuten, pero no hacen nada. Al final de estas visiones de desastre y aniquilación, es evidente que todas aquellas familias israelitas y judías y sus descendientes que en algún momento hubieran adorado a dioses falsos, serían sancionadas sin ninguna consideración. Serían sancionadas con la muerte por hambre y por peste unos, con la diáspora del pueblo otros y por el holocausto los terceros. Solo los que se hubieran mantenido fieles a la palabra del Señor serían parte de una nueva Jerusalén indeterminada tanto en tiempo como en lugar. Uno se pregunta si será por ello que, llegado el momento del holocausto, muy pocos reaccionaron y otros judíos lo aceptaron con evidentes turbaciones. Luego de semejantes premoniciones teatralizadas e interpretadas, Ezequiel nuevamente conversa con los ancianos en el exilio. Ezequiel, con una valentía solo posible en condiciones de exilio y evaluación retrospectiva, les hace recuerdo que son los ancianos los culpables de mucho de lo que está sucediendo, porque hablan de Jehová, pero tienen otros dioses ocultos en su corazón. Les dice que los sacerdotes son los culpables de la ira divina porque predican la hipocresía de las ceremonias y los rituales mientras hacen todo lo contrario en sus prácticas cotidianas. Les dice que los gobernantes son los culpables de lo que ahora vive Judá porque ellos lo han acostumbrado a la mentira. Y añade que Israel y Judá son pueblos tan pecadores que nadie podrá salvarlos. En esos momentos no había autoridades propias que puedan escuchar tales palabras y actuar reeducando o reencuadrando al pueblo. Las autoridades que oyen a Ezequiel eran todas babilónicas y no podían menos que reírse de sus desplantes y representaciones. No entendían los mensajes. Sin embargo, de manera muy didáctica para los judíos, Ezequiel les dice que cuando Israel era un niño recién nacido, inerme y desamparado, fue elegido por Dios. Pero que al crecer cometió una serie de pecados de idolatría y se tornó como una ramera que vende a las naciones vecinas sus servicios y que incluso ofrece a sus hijos en sacrificio a los ídolos paganos para lograr unas cuantas monedas y bienes materiales. Pero que Dios recordará su pacto con ellos una vez que hayan sido debidamente castigados por sus pecados. Ezequiel comenta que Dios lo ha llevado en medio de una visión por un valle donde abundan esqueletos de personas muertas, las que a su paso cobran vida y resucitan, dando a entender la resurrección tanto de la casa de Israel como de la casa de David. Anticipa la reagrupación de ambos reinos después de haber sido dispersados por todas las naciones. En tales circunstancias, Ezequiel habla de un rey pastor que los unirá y gobernará sobre ellos. Identifica a este rey pastor como el siervo de David. Pero esta vez, su pueblo, dice Ezequiel, en vez de ser sectario y excluyente, será el santuario de todas las naciones. Les alerta que esta unión de todas las naciones no será un trabajo fácil. Muchas naciones tratarán de impedir este proyecto y mandarán sus ejércitos en contra de Israel. En tales tiempos de guerra, en la tierra habrá muchos terremotos y catástrofes naturales. Lluvia, granizo y fuego y azufre se alzarán sobre los invasores y el mundo vivirá momentos de gran confusión. Sangre y pestilencia primarán mientras duren los enfrentamientos, lo que permitirá que Israel prevalezca y tome los despojos de sus agresores. Y así se instaurará un reino de paz, donde nadie tendrá miedo de su vecino y confiará en su prójimo. Esta visión, aclara él, es de largo plazo.
De manera más inmediata, Ezequiel comparte otras visiones. Una de ellas está referida a la reconstrucción del Templo de Salomón como tarea inmediata a tiempo de volver del cautiverio que en ese momento experimentaban en Babilonia. Profetiza la recuperación de la arquitectura de luz y del Dios de luz para toda la humanidad, aspectos inicialmente descritos y planteados por Hiram Abib, Irán, rey de Tiro, y por el propio Salomón. Es en torno a esta revelación que Ezequiel describe con amplio detalle las características de una nueva edificación e informa que Dios bendecirá al nuevo pueblo con una nueva clase sacerdotal. Es así que el discurso de Ezequiel recupera y reinterpreta la arquitectura de Hiram Abib para que quienes a su retorno a Jerusalén puedan reconstruir el templo de sus mayores. Con Ezequiel se advierte que vivir en el exilio implica muchas pérdidas, entre ellas una castración intelectual y emocional muy grande. La tierra que uno pisa no es la propia. Uno no la transita con la fuerza con la que pisa las calles y avenidas de su ciudad natal. Uno ha perdido la voz en los asuntos cotidianos y su extranjería se manifiesta a cada paso. La nostalgia y la amargura son parte de toda comunicación entre exiliados. Los árboles en el exilio no son tan grandes ni tan verdes como los que quedaron atrás. El cielo no es tan azul y el agua no es tan dulce como la del país de origen. La amargura y la nostalgia son aún mayores para quienes tenían fortuna, nombre y familia y en el exilio se ven privadas de todo ello. En este contexto, la historia de Tobit en el exilio es un relato que repite la ceguera y la profundidad humanista de Edipo en Columna que mencionamos anteriormente para aclarar la ceguera de Isaac. Ahora la utilizaremos para mostrar la ceguera de los judíos. Tobit provenía de Galilea y fue deportado a la ciudad de Nínive junto con los miles de israelitas desterrados por los asirios en torno al año 722 a.C., es decir, 125 años antes de la primera deportación a Babilonia y 136 años antes de la segunda deportación y de la destrucción de Jerusalén en manos de Nabucodonosor. Volviendo a la narrativa, se aprecia que Tobit, a pesar de su desgracia, era muy servicial con todos los desterrados. Una de sus tareas permanentes era dar sepultura a los cadáveres de los israelitas que eran ajusticiados en las calles por cualquier tipo de ofensa, real o ficticia. Tales piadosas sepulturas estaban prohibidas a los israelitas y no faltó la persona que lo denunció. Es así que, desterrado en un país ajeno, tuvo que huir a otro lugar, aún más recóndito y lejano, en la más absoluta de las pobrezas. Pero incluso en esas condiciones, Tobit continuó con su tarea de dar sepultura a quienes aparecían muertos por los asirios. Él decía que esta era una obra de caridad y solidaridad humana. Un día, luego de enterrar a un israelita, se quedó dormido bajo la sombra de un árbol y en sus ojos cayeron excrementos de pájaros. Ello hizo que quede ciego. Ante tal desgracia, quienes lo conocían le recriminaban a lo que había llevado su acción piadosa y solidaria, a un exilio en el exilio y a perder la vista. A lo que él respondía que por el contrario, todas esas desgracias debían fortalecer el corazón de las personas y permitirles caminar por caminos de verdad. Aunque Tobit vivía en la mayor pobreza, él era solidario con sus hermanos israelitas. Un hombre solidario que actuaba en solitario. Aquí vemos la tremenda diferencia que hace una sola letra en dos palabras tan semejantes. Solidario, solitario. Aquí, de manera inexcusable, vemos la predisposición humanista de una persona que, a pesar de los reveses, no se encueva en su amargura,
en su riqueza o en su pobreza, y actúa de manera solidaria con sus congéneres. Tobit le decía a su hijo Tobías: «No temas, hijo, porque nos hayan convertido en pobres. Tienes muchos bienes si tienes a Dios. Huye de todo pecado y haz el bien ante el Señor nuestro Dios». Finalmente las acciones de Tobit fueron reconocidas y por medios divinos que hicieron notar que es mejor la oración verdadera y la limosna con justicia que la riqueza injusta. Mejor es hacer limosnas que atesorar el oro. La limosna libra de la muerte y limpia todo pecado. Los que hacen limosna se saciarán de vida. Los que practican el pecado son enemigos de su propia vida, de su propia existencia. Este es un ejemplo de verdadero liderazgo individual que desafía a la injusticia y lucha contra la infamia aun en circunstancias de evidente desventaja. En Tobit se encuentra una actitud y un compromiso humanista que pone en práctica los discursos más sencillos y los valores más profundos. Durante el exilio babilónico también encontramos otros ejemplos de liderazgo individual de profunda dignidad humana, como es el caso de Judith. En el exilio, los descendientes de Judá eran objeto de todo tipo de abusos. Esto era particularmente evidente durante la conquista de Nabucodonosor, quien a través de sus lugartenientes incluso demolió el templo construido por Salomón. Entre los actores de semejantes desmanes estaba Holofernes, un general conocido por sanguinario y cruel. Los judíos, al solo oír su nombre, quedaban atemorizados y paralizados. Únicamente atinaban a clamar al cielo por un acto divino, por un mensajero extraordinario, por un milagro que pueda poner fin a sus desgracias. En tales circunstancias, una mujer viuda, Judith, les increpó diciendo que ellos, los judíos, se escudaban en los designios divinos de Jehová para justificar tantas penurias, pero no eran capaces de poner un remedio por sí mismo. Ella entonces decidió actuar y dejar las murmuraciones y los llantos plañideros para otros. Se enfrentó a Holofernes, quien quedó prendado por su hermosura y trató de poseerla. En el proceso de conquista personal, el general se emborrachó hasta perder el sentido, una evidente muestra de hubris y poder desenfrenado. En estas circunstancias, Judith le cortó la cabeza. El invasor prepotente había sido vencido por las manos menos fuertes de una mujer que demostró niveles de decisión de los cuales solo hablaban los hombres a la espera de que alguien los libere de los males que les aquejaban. La historia de Judith se repite con otras mujeres que encaran muchos problemas de manera radicalmente diferente que los hombres. Esther es otra de ellas. Esther provenía de una familia de las deportadas a Babilonia. Ella era de la tribu de Benjamín, que junto con la de Judá había sobrevivido a la conquista asiria del año 722 a.C., pero habían sucumbido a la conquista de Nabucodonosor el año 586 a.C. Ya en tiempo del dominio persa, 539 a.C., el rey Asuero convocó a varias mujeres de especial hermosura a servir en los palacios reales. El rey se enamoró de Esther y la hizo reina, desconociendo su origen judío. En estas circunstancias, Esther, aprovechando su llegada al rey, logra mejorar las condiciones de vida de los judíos en el amplio imperio de los persas. No duraron mucho estas mejoras porque nuevamente, por interpósitas autoridades locales, se lanzaban decretos en contra de los judíos. Una de estas autoridades que despreciaba a los judíos era Amán. Esther logró que el rey Asuero y Amán vayan a cenar a sus aposentos. Allí la reina confrontó a Amán reclamando por su vida y la vida de su pueblo. Mostró al rey cómo las acciones de autoridades locales iban en contra de su imperio y principalmente en contra del pueblo judío.
Ello motivó a que el rey Asuero dicte un decreto en el cual autorizaba a los judíos a organizarse y protegerse en contra de las maldades de autoridades locales. Nuevamente, el tema de cómo interpelar a los poderosos y lograr resultados se vuelve el fundamento de un liderazgo que debe hacer frente a la autoridad. La acción de Esther estuvo ciertamente atemperada por el amor que Asuero sentía por ella, pero ella arriesgó perder su posición de privilegio mostrándose parte de un grupo que era marginal en el reino de los persas. Los libros de Tobías, Judith, Macabeos, donde se relatan estos autos heroicos de carácter cotidiano, no son parte de todas las versiones bíblicas. No son parte de la Biblia protestante, sino de la católica y de la griega ortodoxa. Por ello, aunque solo sea de pasada, es importante hacer referencia a algunos de los actos de coraje que están incluidos en estos libros denominados deuterocanónicos. En estos libros, entre otros, se habla del reinado de Cleopatra y la dominación egipcia, así como las alianzas con Roma y con Esparta. Son libros que narran la revuelta del pueblo judío para salvaguardar su fe e independencia. Una reacción tardía y trágica, al igual que la de Sansón. Esta es la historia de los macabeos. Se trata de una serie de triunfos y derrotas en la que diversos caracteres judíos, como Judas Macabeo, Eleazar y Simón, llegan a morir por sus ideales en medio de la ocupación extranjera. Una de estas historias cuenta de manera emotiva el martirio de una madre y de sus 7 hijos que se negaron a obedecer a los invasores y por ello fueron muertos. En conjunto, son relatos diversos de gente ordinaria ejerciendo liderazgos y sacrificios extraordinarios.